El día de hoy damos la bienvenida a los personajes de manga anime a esta sección, en la que se adentrarán en los insondables horrores del 41º milenio y se medirán con los más poderosos de este universo de tú a tú. Y de hecho, debo decir que este video es un doble debut, porque no solo hablaremos del primer personaje del manga anime en esta lista, sino que también del primer personaje que biológicamente es 100% humano. Así es, hasta ahora nuestra serie ha visto dioses, demonios, brujas, superhumanos e incluso seres galácticos. Sin embargo, no nos hemos topado con ningún humano 100%, ya que por ejemplo, el Master Chief o Raiden son humanos pero potenciados biológica y tecnológicamente, u otros como Steve simplemente no se pueden catalogar como tales. Y debo agregar también que lejos de ser algo a menospreciar o por lo cual debamos de evaluar a este personaje, es todo lo contrario. Por el hecho de ser humano, cada palabra que diré en este video tendrá mucho más peso que los anteriores, y veremos realmente qué tan potente es el propio universo de Warhammer cuando se le mide con algo más mundano, o en su defecto, qué tan potente es el personaje que estamos evaluando aún con sus limitaciones. Sin dar más vueltas, claramente como vieron en el título hablamos de Guts, del universo Berserk. Aunque para algunos sería debatible el hecho de si este tipo es un humano o no, o si por ejemplo la utilización de su armadura debería contarse como algo de fuerza externa. La realidad es que independientemente de la respuesta, él es humano y tiene una biología relativamente normal, y en todas sus características cumple con esto, incluso con la armadura puesta, aunque hablaremos de esto más adelante. Antes de empezar, vamos con nuestras reglas. El video se dividirá nuevamente en los eventos principales de la historia necesarios para entender al personaje, sus hazañas más prominentes y explicar luego su arsenal. Recupero este formato ya que hablar en detalle y extensión de toda la historia del manga, aunque entretenido, sería demasiado hasta para mí, y luego analizaremos a fondo cuál sería su potencial contra los diferentes rangos de Warhammer en un combate individual, para catalogar correctamente su fuerza, y por último, vamos a teorizar cómo sería su entrada y vida en este universo. Iniciando con su historia, Guts, también conocido como el Espadachín Negro, no es nada ajeno a los mayores horrores que puede ofrecer la humanidad. Pero iniciemos por lo bueno, la Edad de Oro. Guts nació de una mujer muerta, ahorcada junto a un grupo de cadáveres. Sin embargo, para su suerte o tal vez desgracia, una mujer llamada Chizu, de una banda de mercenarios que estaba pasando, lo tomó en adopción y lo acogió con ellos. Antes de que siquiera pudiera blandir correctamente un arma, Guts ya era entrenado con violencia por el líder de la banda Gambino, con solo 3 años. A esta edad también presenció la muerte de su madre adoptiva y con 6 ya se había formalizado en sus entrenamientos con Gambino. Y apenas con 9 participó en su primera batalla, y aquí ya nos consta que Guts no es ningún ajeno al combate y la matanza, y de hecho a partir de aquí, esta sería la espiral principal de su vida. Poco después de esto sucede el evento con Donovan, el cual ni siquiera puedo nombrar aquí en YouTube, así que denominaremos este evento como el evento V. Y si lo saben, y si no, qué bien por ustedes. Guts quedaría bastante afectado de esto más adelante, sin embargo conseguiría su venganza en el campo de batalla. El siguiente evento es que Gambino, quien había servido también de padre adoptivo y líder de la banda, intentaría matar al propio Guts, estando borracho y herido, por lo que Guts, tratando de defenderse, terminaría matando a quien hasta ahora había sido lo más cercano a un padre para él. Aquí Guts escapa de la banda y empieza su vida como nómada, sin nada más a lo que aferrarse que a su espada, una tremendamente grande para su edad, hay que decir, aunque a pesar de la diferencia de tamaño, ya había aprendido a blandirla correctamente. Guts se dedicó a una vida nómada como mercenario y con el pasar de los años fue perfeccionando el uso de espadas significativamente más prominentes que lo normal. Esto fue así hasta que tras el asedio de un castillo llamó la atención de la banda del halcón. Aunque Guts no le interesaba unirse, el líder de la banda, Griffith, le ofreció un duelo, que de perder debería permanecer en la banda a sus servicios, y así pasó. Guts perdió frente a la técnica de Griffith en su primera pelea, y a partir de aquí formó parte de la banda del halcón, decisión que marcaría toda su vida. Aquí las cosas empiezan a ir relativamente para Guts por una vez, y así fue hasta su primer encuentro con un ente sobrenatural, el Apóstol Zod, un ser al que volveremos más adelante, pero que de este encuentro solo es destacable el que Guts y Griffith juntos pudieran hacerle frente e incluso cortarle un brazo, siendo que este ya era capaz de acabar con ejércitos completos como si de un juego se tratara, y esto sin siquiera tener que acceder a su forma apóstol. Zod los deja ir gracias al Beherit que poseía Griffith en el momento,
un tema en el que no me voy a adentrar demasiado en este video, pero la cosa es que su destino estaba marcado por este artefacto, tanto el de Griffith como el de Guts. El próximo evento importante es la batalla de Doldrey y la masacre de los 100 hombres, una batalla en la cual el propio Guts se ve solo frente a más de 100 hombres del bando enemigo. Aquí debemos recalcar nuevamente que Guts es simplemente un humano y en este punto de la historia no tenía nada especial. Aún no contaba con su armadura Berserk ni con su espada matadragones, y él solo se encargó de estos 100 soldados entrenados y mejor equipados que él. Este gesto es algo impensable y en la misma situación y con las mismas armas, incluso un Space Marine tendría ciertas complicaciones para realizar algo así. Lo haría, sin dudas, pero no saldría ileso si solo tuviera a su disposición un peto metálico y una espada como era el caso de Guts. Sin embargo, también debemos recalcar la facilidad de Guts a la hora de matar y cercenar el cuerpo y la armadura de sus oponentes con su espada. Incluso con un arma sin nada especial más allá de ser algo más grande que el resto, atravesar carne, tejido, huesos y armadura como si fuera mantequilla ya era algo común en Guts, cosa tremendamente digna de halago para cualquiera. Y digo esto ya que el título La masacre de los 100 hombres que se le dio a este combate no es algo fortuito, y es que masacre es la única palabra correcta para definir lo que pasó en esta batalla. Guts continuamente tiene batallas con la banda del halcón, sin embargo no pasa nada especialmente destacable hasta su partida, y es que este decide dejar la banda en busca de un sueño y objetivo propio para poder considerarse a sí mismo un igual a Griffith. Antes de dejar la banda, nuevamente se enfrenta en duelo con Griffith, esta vez superándolo en casi cualquier aspecto, velocidad, fuerza y técnica, demostrando su progreso y crecimiento mientras estuvo con la banda. Debido a la frustración, Griffith comete una idiotez y es acostarse con la hija del rey. Esto es importante, lo juro, y es que al ser descubierto es tomado como prisionero y torturado por él mismo. Lamentablemente Guts y la banda se enteran algo tarde de esto y cuando van a buscarlo, Griffith ya está muy dañado. Estos logran rescatarlo y al notar que se llevaron a su prisionero, el rey de Midland, contrata a Wyald y a su banda para buscar a la banda del halcón y acabar con ellos. Sin embargo, esto lo hizo sin saber que eran de hecho un apóstol. Los apóstoles en Berserk, para quien no lo sepa, son básicamente personas que han hecho un contrato con un Beherit o en su defecto directamente con la mano de Dios a cambio de poder. Básicamente son demonios corrompidos y una suerte de campeones demoniacos. Estos tienen diferentes rangos y se categorizan en base a su fuerza, ambición y sacrificio. Este sería el segundo encuentro de Guts con un apóstol directamente, y esta vez, por méritos propios, termina matándolo. Wyald era un apóstol de nivel bajo, pero no quita que el maldito, en su forma apóstol, fuera un gigante de varias veces el tamaño de una persona normal, que también era fácilmente capaz de acabar con toda la banda de halcón si se lo proponía. Y aquí recalco que Guts aún no tenía nada especial o destacable en su arsenal, era solo un humano, y por comparación, Wyald y por extensión los apóstoles menores lo podríamos equiparar si bien no a campeones de Khorne, sí a paladines menores, o tal vez incluso marines corruptos si no contamos su tecnología. Y la razón de que lo deje aquí es simplemente por una diferencia armamentística más que nada, ya que Wyald depende únicamente de su poder físico, aunque sería debatible hablar de que según qué marine de qué capítulo traidor podría enfrentar. Aunque tengo dudas, creo que ponerlo a nivel de un marine corrupto o paladín menor sería justo, hablando en términos de fuerza, recalco. Mucho ojo que con esto no estoy diciendo que en este punto de la historia Guts estaría al nivel de un marine corrupto o un paladín de Khorne. En esto me adentraré más adelante, pero ahora debemos tener en cuenta un aspecto más importante, y es que no podemos analizar esta pelea con una simple comparación de fuerza. Si bien creo que en una pelea directa con las mismas armas sí sería capaz de ganar a un Astartes, lo cual es un gesto descomunal para cualquier humano, está más que claro que para este punto un Volter podría dormir a Guts y su armadura en segundo, así que no se adelanten y sigamos con la historia. Lo próximo que nos interesa es el eclipse, y bueno, de este evento literalmente no puedo hablar sin que YouTube me meta tremenda patada en la entrepierna, así que no lo voy a hacer tan a detalle, y si ya has leído La Edad Dorada sabes lo que pasa en el eclipse, y si no lo has leído, ve a hacerlo ahora mismo, te lo recomiendo tremendamente. Bueno, no si no quieres traumarte, pero ya sabes. Pero lo que debemos entender de este evento es que fue un antes y después en toda la historia de Berserk, y algo que quiero resaltar de aquí es que Griffith hizo todo mal, tenía que sacarme eso.
De este evento lo que nos interesa es el conocimiento de la organización conocida como la Mano de Dios, la transformación de Griffith a una suerte de semidios junto al resto de la Mano de Dios, la aparición del Skull Knight, que será importante más adelante, y que ahora el mundo está plagado de demonios y apóstoles con mucho más poder. Además que Guts queda marcado con la señal del sacrificio, el estigma, lo que hace que a partir de ahora, todas las noches, sea perseguido y atacado por una oleada inacabable de demonios hasta el amanecer, además de sangrar y doler cada vez que se acerca la presencia de demonios. Durante el eclipse, Guts termina perdiendo un brazo, ya que debido a sus deseos de venganza y rabia incontrolable hacia Griffith, él mismo se lo termina cortando para intentar atacarlo. Y con una espada rota hay que destacar también que termina acabando con varios demonios menores de camino, sin un brazo. Skull Knight es quien rescata a Guts junto a Casca del eclipse. Por cierto, no he mencionado a Casca o nada relacionado a ella hasta ahora, ya que es algo irrelevante hasta este punto para la medición que tenemos. Casca era otro miembro de la banda del halcón y el interés romántico de Guts, quien debido a los eventos del eclipse quedó traumatizada y con la mente rota y actualmente actúa como una niña inconsciente, incapaz siquiera de hablar correctamente. Tras los eventos del eclipse, Skull Knight los había llevado a la guarida de Godo, un herrero que armó a Guts con sus nuevas armas, un brazo mecánico con un cañón y ballesta integrados, y la más importante de todas, su espada matadragones. Esta espada es bastante especial y ha cortado tantas veces la carne de demonios y se ha impregnado en su sangre de tal forma que existe en ambos reinos, el físico y el espiritual, pudiendo afectar a entes físicos y etéreos. Debido a esta cualidad y a la comparación de universo que he explicado en anteriores videos, equivaldremos esta arma a aquellas que pueden dar muerte verdadera a los demonios en Warhammer. De la matadragones profundizaremos más en su arsenal, ya que es un arma de la que debemos hablar bastante. Con estas armas, Guts deja a Casca en principio a salvo en la cueva y se marcha él solo en busca de su venganza. En su camino, los apóstoles pasan de ser un problema incontrolable a algo de todos los días. El viaje de Guts es arduo y tortuoso, y durante este no conocen nada más que la sangre de los demonios que asesinan. Cada noche, Guts es invadido por espectros maleficios de todo tipo, y cada noche sale victorioso. El descanso es ajeno al propio Guts, y lo será por mucho tiempo. Nuestro próximo evento relevante para medir su fuerza, a mi parecer, es lo que sucede en el arco más infravalorado de Berserk, y mi favorito personal, el arco de los niños perdidos. Aprovecho para comentar que este arco tiene los que son mis paneles favoritos de todo el manga, y esto es mucho decir considerando el nivel del arte del mismo. Aunque no es nada relacionado con el video, debo decir que me da tristeza tener que hablar tan por encima de este arco. Tal vez incluso le dedique un video particular, porque no puedo enfatizar correctamente las emociones e importancias del mismo en un video como este. Pero bueno, no estamos aquí por emociones al fin y al cabo, sino por sangre, y sangre es justamente lo que se derrama aquí. De este arco nos importa la pelea con la apóstol Rosine, y lo que es una muestra más de que Guts está dispuesto a todo por la victoria. Durante esta pelea vemos cómo es capaz de sacrificar constantemente su integridad con tal de ganar, en parte también cegado por su rabia asesina, y debo recalcar otra vez que para este punto Guts aún no tenía su armadura Berserk. Sin embargo, ya se describía como algo más parecido a un demonio que un humano, y de hecho, las escenas de la pelea parecían más bien que era Guts el demonio que buscaba acabar con la pobre Rosine. Hasta pena me dio el apóstol. Durante esta pelea, Guts llega a inmolarse, dejarse herir adrede y predecir al milímetro la velocidad hipersónica que demostró Rosine. Todo únicamente para conseguir un ataque. Esta característica de su personalidad es una a destacar y que le va a dar mucha ventaja. Guts lo da todo por el todo, está siempre dispuesto a morir y quien sea que se enfrente a él será mejor que también lo esté, o de lo contrario no tendrá la más mínima oportunidad. Esto es un factor repetido en sus numerosas batallas, no importa el daño y no importa las heridas, si le va a asegurar el golpe mortal, Guts lo va a hacer. También debemos destacar que sus golpes se han podido anteponer a los de Rosine y sus reflejos más aún, demostrando nuevamente habilidades sobrehumanas al anteponerse de forma milimétrica a ataques de tal velocidad, y más aún al mover a matadragones a esas velocidades, cosa en la que como dije nos adentraremos más a fondo luego, pero desde ahora le digo es una hazaña increíble. Nuestro próximo evento importante, ahora sí, sería la adquisición de la Berserk Armor. Creo que en temas de historia ya tenemos suficiente para hacernos una idea de quién y qué tan peligrosos es Guts en combate, así que aprovechemos la introducción de la Berserk Armor para adentrarnos directamente a su arsenal, y luego hablar de alguna de las hazañas más prominentes de toda la historia. La armadura Berserk da una fuerza, resistencia y agilidad increíbles al usuario,
Para ello pasa por alto los límites naturales del subconsciente que nos impide a los humanos el hacernos daño cuando se utiliza toda la fuerza de nuestro cuerpo. Curiosamente, en el caso de Guts, la armadura hace funcionar el brazo mecánico también como si fuera algo más natural, haciendo uso del cañón más fácilmente, por lo que tenemos que tener en cuenta que también puede afectar a la tecnología. La armadura temporalmente puede corregir de forma forzosa las lesiones como heridas sangrantes, reforzar los huesos rotos y fijar las articulaciones dislocadas, perforando la carne desde el interior de la armadura con púas finas si es necesario. Esto provoca una gran pérdida de sangre y puede llegar a provocar la muerte. Sin embargo, mientras está activa, la armadura hace que su usuario no sienta nada y lo encierra en un frenesí de locura asesina hasta que la última gota de sangre sea derramada y el último hueso de su cuerpo sea quebrado. Mucho ojo que la armadura no sana las heridas, simplemente hace el arreglo al momento para poder seguir con la matanza. Esto quiere decir que si te rompes el brazo usándola, la armadura va a poner este brazo y sus huesos en su lugar para seguir peleando. Pero una vez desactivada, el brazo seguirá no solo roto, sino que encima tendrás las contusiones de haberlo regresado a su estado original de esa forma. Esta armadura también está poseída por la bestia de las tinieblas y tiene un suministro de Locke o magia en este universo hasta donde sabemos interminable. La influencia de esta bestia y del Locke es tan atroz que incluso estando bajo sellos mágicos extiende su influencia al portador, transformándolo poco a poco en una bestia que solo sirve para matar. La función principal de esta armadura es aumentar todas las propiedades de su usuario a la vez que elimina todas sus limitaciones, dejando una cáscara sin emociones lista para la batalla. En temas de pelea y poder, esta armadura significa un aumento tremendo de las capacidades de Guts. Sin embargo, utilizarla tiene implicaciones terribles para Guts como persona, llegando al punto que incluso el uso de la armadura lo hace perder partes de sus sentidos como el tacto o el sabor, y realmente lo deja en un estado similar a como si fuera otra persona. Y para salir del estado de esta armadura suele necesitar ayuda externa, por lo que en este video analizaremos tanto su entrada con la armadura como sin ella, ya que es una enorme diferencia entre ambas versiones. En el manga, hemos visto que Guts es capaz de sobreponerse a la influencia de la armadura únicamente gracias a la ayuda constante de Shirk, y que como dijo el mismo herrero que la creó, el hecho de que su cuerpo la soporte no implica que él debe usarla. De hecho, el anterior usuario de esta armadura fue el Skull Knight, y por una conversación que tuvo con Zod al encontrarse con este, podemos asumir que el destino de Guts será similar al suyo propio, y que el uso excesivo de esta armadura lo dejará como una cáscara vacía que únicamente conoce la batalla, como fue presumiblemente la historia del propio Skull Knight, aunque esto último es más teorización mía. Por lo que, a pesar de las ventajas de esta armadura, a la hora de contarla tendremos que hacerlo básicamente como un personaje aparte del propio Guts, ya que como saben en mis videos, el personaje a analizar entrará completamente solo y sin ayuda externa. Una vez activada la armadura, Guts no podría salir de este estado por sí solo y casi definitivamente cedería completamente a este ente de forma eventual. Así que esta armadura no la contaremos como tal, como su arsenal, sino como un personaje aparte. Pasando con su espada matadragones, esta bestialidad de cosa es descrita más bien como un pedazo de acero afilado que como un arma. Tanto el tamaño como el peso de esta arma es muy debatido en internet y entre la comunidad de Berserk, y es algo de lo que debemos ser imparciales y buscar una media segura, ya que las variaciones en cálculos e informaciones e incluso de la wiki oficial van demasiado a los extremos. Algunos afirman que mide de 1,80 a 2,10 metros y pesa alrededor de 220 libras, y otros calculan que llegaría a la friolera de 959 libras. Y necesito saber esto ya que lo vamos a comparar con el peso de los marines espaciales, otro tema del que también hay mucho debate, lo sé, pero en general parece haber un consenso de que los marines espaciales con y sin armadura suelen rondar las 440 a 1300 libras, un rango bastante grande en el que claramente encajan las servoarmaduras. Para esto me baso principalmente en el Codex Astartes y las proporciones ideales de peso y altura que da a los humanos, y que por extensión aplica a los marines espaciales. Estoy consciente de que se han popularizado últimamente las medidas explicadas en el juego de rol, que son de otro tipo, pero como he dicho anteriormente, no me meto en el terreno de juegos de mesa, de rol o ningún otro tipo, debido a las numerosas contradicciones que ocasionan con el lore principal en favor de la diversión y el equilibrio del propio juego. Por lo tanto, si tomo una medida de estos, tendría que hacer lo mismo con el resto de la historia y básicamente cambiar toda la escala en favor de lo que dicen estos juegos. Repito, intento ser imparcial aquí. Debido a esto, si asumimos el segundo extremo de que la matadragones pese casi 1000 libras, esto sería equivalente a que Guts tendría la fuerza para agarrar a un marine espacial con servoarmadura del pie y usarlo de cachiporra.
y es por esto que no vamos a tomar ningún extremo. También el otro deja a Guts un poco endeble y sería nerfearlo más de lo necesario si vemos que la media está en otro lado. Así que vamos a tomar esto mismo, una media. Digamos que la espada mide 1,80 y pesa alrededor de las 400 libras. Y es por otro lado el peso donde veo que se decanta la mayor parte de la comunidad, e incluso algunas réplicas reales de la espada de Guts pesan alrededor de esto, así que me parece lo más correcto. Y con este peso, considerando la velocidad a la que se mueve Guts, teniendo en cuenta encima que en todo momento tiene su armadura, su brazo mecánico y varias armas, y que puede alcanzar velocidades supersónicas con este arma, no cabe duda de que la fuerza de Guts hace rato está al nivel de sobrehumano. Entonces esto significa que Guts puede agarrar a un marine sin armadura del pie y estrellarlo contra el suelo como un muñeco. No, Guts es tremendamente fuerte, sí, pero él no maneja su espada con tanta facilidad solo por ser fuerte. A pesar del peso de esta, Guts siempre ha destacado justamente por manejar armas tremendamente más pesadas que él mismo, por lo que su facilidad para manejarla no la podemos extrapolar a cualquier otra cosa que tenga el mismo peso. Guts tiene una maestría indiscutible con esta arma, e insisto en que tiene una fuerza bestial y definitivamente es comparable o superior a la de un marine en fuerza física pura y dura, pero su manejo de la espada a estas velocidades y con este peso, que perfectamente podría ser comparable al manejo de un custodes, viene más de su técnica que de su propia fuerza. Además de esto, en su arsenal, Guts cuenta con un cañón de mano, una ballesta, dagas, un lanzallamas y demás armas que, siendo directo, no le van a ser de mucha utilidad en Warhammer. Aquí se las tendrá que arreglar principalmente con su matadragones, y a pesar de que su cañón de mano o bombas pueden dañar demonios o senos normales y mucho equipamiento, difícilmente podrían atravesarse en armaduras o dañar la carne de demonios de alto rango, y el resto de sus armas y trucos pueden servirles en momentos puntuales de una batalla, aunque no para ser considerados seriamente en el universo de Warhammer. Por otro lado, algunas de las hazañas más destacables de Guts peleando simplemente como humano fueron el matar a Rosin, por supuesto, y anteponerse a su velocidad supersónica, sin mencionar también el haber enfrentado y superado a Sérpico, que a su vez, siendo un humano, demostró poder reaccionar a la velocidad de un rayo. Ojo, reaccionar, no tener su velocidad. También está el matar a Mosgus y recibir de forma directa más de 1000 golpes con la potencia equivalente a un cañón dicho por este mismo, sobrevivir a caídas de cientos de metros, inmolarse completamente en fuego, y esto sin mencionar que hasta el punto actual de la historia, contando la cantidad de demonios a la que se enfrenta cada noche no mostrados, el conteo de asesinatos de demonios de Guts posiblemente ascienda a miles. Y esto a su propia vez posiblemente esté condensando la capacidad de la espada matadragones de materializarse en ambos planos, ya que sigue creciendo en cuanto a absorción de sangre. Aunque debo destacar que esto no es que la haga precisamente más poderosa, simplemente le da esa cualidad, además de hacer que no se melle su metal, ya que absorbe esta sangre justamente para repararse. A esto debemos agregar el haber soportado las tentaciones de, por ejemplo, la mano de Dios, y en general la fortaleza mental de Guts al sobreponerse continuamente a todas estas horribles situaciones siendo solo un hombre. Y aunque a veces se ve cegado por la rabia de la Berserk Armor, debemos considerar esto más como algo instintivo y consecuencia de haberse enlazado con esta armadura en su cuerpo directamente. En cuanto a tentaciones como poder, dinero o incluso divinidad, a Guts simplemente no le interesa, solo le interesa su venganza personal. En cuanto a su forma Berserk, además de poder enfrentarse a numerosos apóstoles de alto rango a la vez, su mayor hazaña sería el haber matado al dios del mar. Esta monstruosa criatura es significativamente mayor en tamaño que cualquier buque de guerra, además de que con su mera presencia es capaz de alterar el ecosistema completo de una isla entera. Esta bestia en un momento terminó tragándose a Guts, cual a través de sus vísceras demoníacas pudo darle muerte. Para este demonio ahora sí estaríamos hablando de algo que sin duda se compara a un campeón del caos, por no decir que estaría bastante en el top de esta categoría, ya que hablamos de un demonio que básicamente ningún armamento convencional le podría hacer frente, y que con simplemente existir ya altera los ecosistemas en los que se encuentra. Aunque mucho ojo, porque nuevamente debemos entender las circunstancias y el hecho de que Guts la mató de una forma muy específica, aunque no le quita el mérito de matarla de igual modo. Lo que sí debemos destacar es la facilidad con la que la matadragones atraviesa tanto el blindaje como la piel de los demonios, que directamente en muchos casos es inmune a, por ejemplo, cañones. La matadragones incluso ha llegado a atravesar la forma apóstol de Grunbel, la cual estaba conformada por escamas de Corydon. Por comparación, es factible pensar que con algo más de esfuerzo puede atravesar la armadura de un marine espacial, aunque seguramente con la misma o más dificultad que a Grunbel o por ejemplo Mosgus. Con todo esto explicado y las reglas establecidas, demos inicio a nuestra comparación, pero antes necesito que entiendan todo lo que diré a continuación y la
dimensión que trabajamos. De todos los personajes evaluados hasta ahora, Guts es sin duda el que se encuentra en una mayor desventaja. Primero, siendo simplemente un humano, y segundo, por la diferencia tecnológica de estos universos. Más de 43.000 años para ser precisos. Guts viene de una sociedad medieval y sus recursos van acorde a la época, y aún así, se está midiendo frente a frente con un imperio galáctico y fuerzas que lo han puesto en jaque en numerosas ocasiones. En cuanto a poder puro en nuestra escala tradicional, sin la armadura Berserk, Guts quedaría por encima de los marines espaciales y marines primaris, aunque por debajo de la mayoría de los señores del capítulo. Les recuerdo que esta escala es una evaluación de un enfrentamiento directo, y no tengo duda de que en una pelea directa, aún con la potencia de la ráfaga de un Volter, Guts podría superar a los marines, y para esto tomo de referencia los golpes de muslos, el hecho de que se sobrepusiera a la velocidad de Rosin y el atravesar las escamas de Grunwald, todas comparaciones muy buenas para las características principales de los marines, por lo que aún con la diferencia tecnológica veo factible que Guts pudiera derribar a varios marines antes de que acaben con él, y en uno contra uno creo que es tremendamente superior a casi cualquiera. Esto dejando de lado como siempre nombres particulares y héroes especiales de Warhammer que sabemos que van en una escala muy aparte de la generalidad de los marines espaciales. Sin embargo, ya si hablamos de nombres como Azrael, el gran maestre supremo de los ángeles oscuros, o Yuval Khan de los cicatrices blancas, la diferencia tecnológica sí sería decisiva sin lugar a dudas. Aunque por otro lado, con la armadura Berserk activa y asumiendo que este luchara hasta la muerte, creo que seguiría en el mismo puesto, pero en una situación más equilibrada, pudiendo batirse libremente con la mayoría de los maestros del capítulo, aunque parando en seco con los más ostentosos como Khal Drogo o Luis Dante. Aunque no es tan alto en la escala como personajes anteriores, no es algo nada despreciable, e insisto, que esto ya es demasiado para lo que lograría casi cualquier personaje de la ficción en Warhammer. Y sin embargo, también debemos decir que además de ser un humano y la diferencia tecnológica de las épocas, otra injusticia para Guts es que aquí se está comparando con el Imperio, que es nuestra unidad de medida para la escala en estos videos. Pero si habláramos de batallas más carnales, en las que prima más la fuerza y ferocidad que los artilugios, como podría ser con los tiránidos o con los mismos demonios, la escala cambia bastante para Guts y es muy beneficioso para él a la hora de pelear. Aprovechemos su entrada en Warhammer para explicar esto de forma plena. Y ya que estamos, primero saquemos el elefante de la habitación. De caer en un mundo Necron o enfrentarse a estos en una pelea abierta, Guts no tiene posibilidades. Sería absolutamente destruido si se encontrase en esta situación. Existe la posibilidad de que tal vez en una pelea aislada contra un Necron particular pueda llegar a romper su necrodermis y matarlo, aunque aún así lo dudo mucho, más que nada por las armas necronas. Este es claramente el caso en el que más reluce la diferencia tecnológica de ambos universos, y simplemente por esta diferencia Guts queda obsoleto para los necrones. Pasando a los Taos y Eldars, la verdad es que creo que los Taos le tendrían un miedo horrible si vieran pelear a Guts. Incluso si no fuera contra ellos mismos, si fuera para salvarlos tal vez. Como sabemos, la casta del fuego de los Taos es la especializada en el combate cuerpo a cuerpo, pero estos ya se escandalizan frente a los marines espaciales y lo consideran bestias metálicas. Lo que pasaría si ven a Guts en acción definitivamente sería que pensaría que es un demonio atroz. No tendría ningún interés y un intento por tenerlo en sus filas, y definitivamente lo quisieran lo más alejados posible de ellos. A pesar de su poder y utilidad, esta reacción se daría posiblemente por el miedo. La sociedad Tau no está acostumbrada a este nivel de violencia. Pasando por los Eldar sería un poco diferente. Si bien algunos grupos han sido capaces de colaborar con humanos, con alguien tan salvaje como Guts esta opción sería simplemente inviable. Es por esto que considero que si llegase a uno de estos dos mundos la opción sería la misma. Guts debería luchar por su vida continuamente con la esperanza de tal vez ser encontrado durante alguna invasión del Imperio o algo por el estilo. Esta es la única opción que veo de sobrevivir para Guts en esta situación, ya que es completamente inviable la idea de que tome una nave y aprenda a utilizarla, seamos francos. En el caso de los Taos, tal vez puedan lograr secuestrar alguna nave con su tripulación, o en el caso de los Eldars, una opción de escape de los mundos astronaves sería obligar a uno a mandar una cápsula de escape, aunque aún así, el problema es que estos conocimientos son muy ajenos para Guts. Si bien podría descubrir el funcionamiento de estas estructuras con el paso del tiempo, y saber por ejemplo que una cápsula de escape le serviría para salir de la nave, definitivamente la opción de manejarla no está para él. Esta sería una situación tremendamente complicada y hostil para el espadachín negro.
aunque siendo que es solamente uno y con lo escurridizo que puede ser, dudo que se vea envuelto en una batalla a gran escala de no ser por su propia voluntad, y muy posiblemente pueda sobrevivir en algunos de estos mundos, aunque con los Eldars la posibilidad de ser capturado es mucho más alta, ya que estos son bastante diestros en el combate cuerpo a cuerpo. Por cierto, no he mencionado la posibilidad de muerte, ya que me entraré en eso para analizar la Berserk Armor, ya que la única forma de acabar con Guts, además de desintegrarlo, sería sobre la propia armadura. Para el resto de facciones vamos a enlazar directamente con el Imperio de la Humanidad. A pesar de que claramente Guts estaría en contra de mucho de lo ocurrido en casi cualquier mundo del Imperio, hay que entender algo sobre el propio Guts, y es que no es ningún héroe, y mucho menos un idiota. Aunque tiene un odio tremendo a la maldad en general, es más que capaz de ignorarla y más aún comprenderla en ciertas circunstancias, incluso ejercerla él mismo en su beneficio. Guts no es estúpido, ni mucho menos un idealista. Él sabe que no todo se resuelve matando y que hay decisiones que van más allá del bien general de las personas y que se necesitan para salir adelante. Por esto creo que de todos los personajes hasta ahora, Guts, aunque no estaría de acuerdo, sería el primero que sí entendería perfectamente la situación actual del Imperio. La odiaría sin duda y posiblemente estaría en contra de forma activa de alguna que otra práctica, pero francamente no veo a Guts metiéndose activamente a hacerse el héroe en todas las ciudades colmena que llegue para nada. Aunque en esto también deberíamos considerar en qué punto de la historia lo estamos adentrando. Aquí debo decir que estoy considerando más que nada el punto medio de la obra, no los compases finales en los que su personalidad ha cambiado bastante, ni tampoco los iniciales. Pero otra cosa a tener en cuenta es que si bien en estos videos tomamos las situaciones más exageradas y ultra drásticas para las mediciones, la realidad es que en el canon de Warhammer, incluso ver a un marine espacial es algo muy raro, y que en muchos mundos simplemente no van a llegar a conocer. El poder en Warhammer no está tan centralizado como parece, a excepción de ciertos puntos específicos, y no es común que se encuentre por ahí ni siquiera un marine espacial, ya ni hablar de un custodes o un maestro del capítulo, por lo que un hombre con armas y armaduras tan particulares y con la fuerza equivalente a varios marines espaciales definitivamente no va a tardar en destacar en cualquier combate, y combates es lo que sí abunda en Warhammer. Y además de esto, los oficiales e inquisidores no son nada estúpidos tampoco. Siempre y cuando la armadura Berserk no se active, Guts tiene todas las papeletas de terminar siendo un mercenario del Astra Militarum, y una vez conozca la escala de lo que sucede en la galaxia y haya asimilado correctamente las diferencias de tecnología y de la vastedad del universo, puede convenir que su mejor opción es hacerse parte de la fuerza militar del Astra Militarum. Muy posiblemente al principio decida este objetivo simplemente para intentar seguir o encontrar a Griffith o Casca o volver a Terra, y el camino claramente para volver a Terra es con las naves, y esto solo puede acceder con el Astra Militarum, por lo que posiblemente con el paso de los años este termine como un inquisidor o un comisario, aunque hay un problema muy grande con esta teoría y es la fe en el emperador. Posiblemente por la ignorancia de Guts se considere que viene de algún mundo seno y no se le tome muy en cuenta al principio el hecho de no tener la fe en el emperador. Sin embargo, todos sabemos su opinión respecto a los dioses, y de hecho, me imagino la situación de que piense que este supuesto emperador sea de hecho Griffith, aunque claramente esta duda se le aclararía bastante rápido con las figuras religiosas del emperador que hay por todo el imperio. Sinceramente, tras el paso de años y la asimilación de lo que está pasando, puedo llegar a ver a Guts convertido a un inquisidor o un oficial de alto rango. Definitivamente sería conocido como el humano más poderoso del imperio si este fuera el caso, ya que ningún otro llega a su nivel en la batalla. Continuando esta lógica, lo mejor que le podría pasar a Guts sería terminar en un mundo invadido por la disformidad, y particularmente por un ejército de Khorne, si hablamos de poder claramente, ya que aquí destacaría por mucho, incluso más que cualquier marine o incluso maestros del capítulo en cuanto a matanza se refiere, sin contar a nuestro querido Khal Drogo claramente, que tiene un puesto asegurado entre los demonios. Cuando de matar demonios se trata, da igual la velocidad, la tecnología e incluso los números. Estas bestias son algo familiar para Guts, y la verdad es que los demonios de la disformidad y los apóstoles son bastante similares en comportamiento, sumado a la capacidad previamente aclarada de dar muerte verdadera a los entes disformes mediante la matadragones. Estas cualidades hacen de Guts el carnicero perfecto de los demonios. Así que al menos que se enfrente a un campeón de Khorne directamente, lo veo capaz de sobrevivir en el imperio a su forma humana.
Esto sumado a que si se une al Imperio, definitivamente su brazo mecánico y su arsenal sería actualizado y mejorado, aunque dudo que con la armadura y la espada se pueda hacer gran cosa, la verdad. Continuando con esta teoría, posiblemente Guts sería el mejor comisario inquisidor de la galaxia, aunque lo veo más como lo segundo, vagando por mundos en lugar de estacionarse con ejércitos. Aquí estaríamos hablando de un inquisidor que equivale a medio capítulo de Marines en cuanto a matar demonios se trata, y ya si le sumamos que la marca del sacrificio le sirve de sensor para encontrar energía demoníaca, literalmente no habrían brechas de la diformidad en sus sectores, ya que podría sentirlas antes de que siquiera inicie los cultos, y también podríamos teorizar acerca de si podría utilizar la Berserk Armor si es que se entera de la existencia de las Hermanas del Silencio y si es que esta pueden anular el lock de la Bestia de las Tinieblas. Es una posibilidad bastante real, de hecho, porque lamentablemente las Hermanas del Silencio no abundan mucho y sería difícil encontrarla, pero en caso de que pase ahí sí, Guts tendría acceso libre a su armadura Berserk en todo momento, y esto sería una bestialidad para Warhammer. Y ya que hablamos de poderes psíquicos y magia disforme, esto no es algo tan extraño para Guts tampoco. Sin embargo, su resistencia a esto depende mucho de su estado, como hemos visto en el caso de Chirk. Mientras que la Berserk Armor no lo asimila por completo, es posible traspasar su lock o magia hasta la mente de Guts, lo cual vamos a equivaler a los poderes psíquicos y la energía disforme para tener una buena medida, por lo que en su estado normal, un psíquico relativamente poderoso podría influir. Sin embargo, como hemos visto con sus encuentros con la mano de Dios y con ciertos apóstoles de poder cuasi divino, la convicción mental de Guts no es algo fácil de apaciguar, por lo que sería necesario un poder increíble para hacer esto, y una vez activada y consumido por la Berserk Armor, lo que pasaría es que casi cualquiera que intentara invadir su mente terminaría sumido en un caos arremolinado intentando encontrarla. Sería un equivalente a adentrarse libremente en la disformidad de forma astral sin protección, o por lo menos así pareciera por lo que hemos visto con Chirk, y con los poderes derivados de los psíquicos sucede algo parecido. Por el potente lock de la armadura, la mayoría de las magias resultan inútiles ante esta. Sin embargo, insisto en que un ataque coordinado o uno prominente de un psíquico lo bastante poderoso haría muchos estragos en Guts igualmente. Con tiránidos y orcos tenemos casos similares a los demonios. Son especies que, a pesar de tener capacidades y en el caso de los orcos algo parecido a tecnología, no son lo suficiente para significar un descarte inmediato para boss como los necrones. Sin duda, este le pondría una buena pelea a cualquiera, y en caso de ceder a la Berserk Armor, bueno, hablemos de la Berserk Armor. Si Guts cede ante esta por cualquier motivo, será un tremendo problema para cualquier mundo de Warhammer. Aquí podríamos teorizar a partir de la conversación con el Skull Knight con Zod, y podríamos asumir que incluso una vez muerto, seguiría luchando con el demonio interior preservando esta sed de sangre. En cualquier caso, si la Berserk Armor es activada, sería necesario un psíquico muy poderoso para frenarla o una hermana de silencio. Y aún así con los psíquicos dudo mucho que esto pase, ya que esta solo para a voluntad de Guts como hace con Chirk, no directamente por su intervención o porque está a fuerza, y esto a pesar de su poder. Es Guts quien decide si parar o no en última instancia, pero lo que pasaría en este caso es que si la Berserk Armor es activada, no podría volver a la normalidad y tendríamos un Guts descontrolado, bufado, matando absolutamente todo lo que se encuentre a su camino, tanto aliado como enemigo. Y aquí creo que sería un problemón para cualquier mundo. Posiblemente sería necesario la ayuda de un capítulo completo para frenarlo, o de la disponibilidad de titanes o las mejores armas del Imperio. Y en este estado, Guts perfectamente podría ponerse frente a frente con los campeones disformes de frente, aunque obviamente no con un primarca o un príncipe demonio. Esto lo dejamos muy aparte. De hecho, es en este estado que podría caer ante la influencia de Khorne. Tal vez la masacre llame su atención y termine haciendo un campeón más temible que cualquier otro en el pasado. Sin embargo, esto es improbable porque su estado humano, ni de broma, Guts dudaría ni medio segundo de ceder frente a un demonio. Y la forma Berserk a quien debería atentar es a la Bestia de las Tinieblas, que habita en él, por lo que tal vez pueda ser una posibilidad real. Insisto, aquí hay otro argumento, y es que la Bestia de las Tinieblas técnicamente sí tienta a Guts, aunque esto es raro, no es de la misma forma que lo haría Khorne, no es un trato o no es algo hablado. Guts utiliza la armadura y esta está vinculada directamente a su ser, y por esto, inconscientemente, al estar en este estado de rabia, le cede este estado a la Bestia de las Tinieblas. No es algo consciente. Khorne podría acceder de esta forma, puede ser, aunque lo veo algo dudoso. Más que nada por el tipo de demonio que estamos hablando, pero el resultado final es este. A pesar de ser un simple hombre, de la diferencia tecnológica abismal y de que definitivamente estaría completamente fuera de su zona de confort, Guts
sería una amenaza destacable y una muy a tener en cuenta en una escala algo menor en el universo de Warhammer 40.000, lo cual es francamente sorprendente. No puedo recalcar lo increíble que es este nivel para alguien que se supone es un humano normal, y de hecho creo que esto es en parte mi culpa, ya que le he dado mucha caña a Warhammer, pero no he hablado de lo destacable que son. Así que posiblemente pronto veamos videos de marines espaciales, custodes o incluso Primarca incursionando en otros universos para que veamos realmente qué tan temibles son estos mismos. Sin embargo, esta es como siempre simplemente mi opinión. Si tienes una diferente o consideras que me dejé un dato o teoría que sería interesante proponer, espero verlo en los comentarios. Agrego que este video fue retrasado debido a que estuve trabajando en la creación de un nuevo canal dedicado a las narraciones, el cual muy pronto tendrá su primera publicación original con un cuento de los mitos de Lovecraft, ya que estamos justamente en el mes del terror. Los invito a pasarse si les interesan las narraciones. Eso sí, ese canal será mucho más calmado que este y definitivamente no habrá contenido al mismo ritmo. O tal vez sí en un futuro, no lo sé, pero ahora sí, sin más que agregar,